Saludos amigas y amigos, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la, la parte abdominal del esófago y el estómago. Y bueno, para empezar vamos a dar una pequeña introducción a lo que van a ser los órganos abdominales. Estos mismos se van a clasificar en órganos peritonizados que se van a encontrar recubiertos por el peritoneo visceral y órganos extraperitoneales, aquellos que no se encuentran dentro de una cavidad peritoneal. A su vez, los órganos del abdomen están compuestos en dos grandes grupos: los órganos tubados en la porción abdominal del esófago, el estómago, intestino delgado e intestino grueso, y los órganos sólidos que tienen funciones endocrinas y exocrinas y hematopoyéticas. Y bueno, empezando por lo que es en la porción abdominal del esófago, vamos a tener que anteriormente va a estar con el peritoneo, a su derecha va a estar con el vestíbulo de la bolsa onomental. Esta misma en su parte superior la va a separar de lo que es el lóbulo caudado del hígado. En su izquierda vamos a tener la vertiente derecha de la curvatura mayor del estómago. También tenemos a su posterior va a estar desprovista de peritona, es decir, no lo va a tener. En las ramas esofágicas de la arteria gástrica izquierda, ramas superiores de la gástrica superior y las ramas de la arteria esplácnica van a estar entre sus caras anterior y posterior del esófago abdominal. Y también vamos a recalcar que en este mismo vamos a tener una unión esófago-gástrica que va a estar a nivel de la parte izquierda de la onceava lumbar. También a nivel de la apófisis sifoides, y esta misma va a estar en una línea en Z. Además, esta va a representar una transición mucosa de la mucosa esofágica y gástrica. Superiormente, también vamos a tener que en la parte superior va a estar delimitada por la musculatura diafragmática, es decir, el hiato esofágico. Este mismo, el hiato esofágico, va a formar parte del esfínter esofágico, que este va a tener una alta presión y muy aparte de este mismo va a evitar lo que es el reflujo de los alimentos gastroesofágico. Bueno, ahora empezamos a hablar de lo que es el estómago ventrículo. Este mismo va a ser donde se cocina la comida, por así decirlo. Va a ser un órgano hueco, músculo seroso mucoso, que es un segmento dilatado del tubo digestivo y se halla entre el esófago y el duodeno. Como consideraciones generales vamos a tener que está situado en el espacio supramesocólico o caída o logia subfrénica izquierda. Está constituida una por el diafragma arriba y afuera, el mesocolon o colon transverso por abajo, la región serial acá adentro y topográficamente en la celda subfrénica que corresponde al hipocondrio izquierdo y parte del epigastrio. Su forma va a tener una forma en J, o también se le considera como una cornasa o bota de vino. Dimensiones: aproximadamente 25 centímetros de alto, 12 centímetros de ancho y 8 centímetros de grosor en el sentido anteroposterior. Su capacidad va a tener capacidad de 1000 a 1500 centímetros cúbicos. En término medio es 1300. Su función tiene la función de almacenar todos los alimentos de secreción, absorción y digestión. Y bueno, empezando con lo que es la configuración externa, van a ser dos, una vertical y una horizontal. La porción vertical, o también llamada descendente, va a comprender 2/3 de la longitud del estómago y es oblicua hacia abajo y adelante. Esta va a presentar dos segmentos, una tuberosidad mayor y el cuerpo del estómago. La tuberosidad mayor tiene la forma de una cúpula localizada por encima del cuerpo a la izquierda del esófago, en donde forma el ángulo de His. Contiene 50 centímetros cúbicos de aire deglutido. Su límite del inferior corresponde a la línea trazada por el borde superior del cardias y mide una altura de 5 centímetros. El cuerpo del estómago es vertical, se estrecha hacia abajo, situado abajo de la tuberosidad mayor. Tiene forma de un cilindro irregular, aplastado. Está limitado a la derecha por la curvatura cóncava mayor y a la izquierda por la curvatura convexa mayor. Su extremo inferior se une a la porción horizontal del estómago por el codo que corresponde a la parte baja del estómago, que se denomina tuberosidad menor del estómago. Bueno, y la porción horizontal, o también llamada antropilórica,
Es a continuación de la tuberosidad mayor, se dirige estrechándose hacia arriba y a derecha y atrás. Constituye la parte distal del estómago, coordinada del orificio pilórico, comunica la luz del estómago con el duodeno y la porción consta de antro pilórico y canal pilórico. El antro pilórico es la parte más ancha y cercana al cuerpo, y el canal pilórico, longitud de 2 a 3 centímetros, su diámetro es igual que la colindante del duodeno, y al igual se une a través del surco duodenopilórico. Y bueno, seguimos hablando de lo que es las caras y bordes, que es parte de la configuración externa. Va a tener 2 caras y 2 bordes, o curvaturas también llamadas. La cara anterior va a ser convexa y se va a dividir en una porción vertical y horizontal. La cara posterior es a veces convexa, es plana normalmente. La curvatura menor mide 15 centímetros, es cóncava hacia arriba con 2 segmentos, uno vertical, uno horizontal, y forman la incisura o ángulo o porción angular o sinus angularis. La curvatura menor es 40 centímetros y tiene 3 segmentos, superior, medio e inferior. El superior va a formar parte de lo que es la tuberosidad mayor. El medio es descendente, el inferior es oblicuo hacia arriba y corresponde a la porción antropilórica. También vamos a hablar de lo que son los orificios. Vamos a tener el orificio esofágico o cardia. Comunica con el esófago, situado en la extremidad superior de la curvatura menor del fundus o tuberosidad mayor, de esta forma ovalada en mucosa, y va a ser delimitado por una ora serrata, o también llamada línea en Z, por un pliegue mucoso denominado la válvula de Cardias de Gubarov. El cardias no tiene una línea externa definida que señale la separación del cardias. Por fuera se forma en el esfínter externo, o también llamado músculo de Jubara. El orificio ostum duodenal o pilórico, que es el verdadero esfínter, está formado por una musculatura lisa. Está situado en la extremidad derecha de la porción horizontal del antro del estómago. Externamente corresponde a un surco duodenopilórico y a la vena prepilórica. Y bueno, ya adentrándonos a lo que es la configuración interna del estómago, vamos a tener que, en principales características, la mucosa en una persona viva va a ser de color rojo, sin embargo en el cadáver es grisácea. En relaciones de su configuración interna vamos a tener una cara anterior, una cara posterior, la curvatura menor, además de la curvatura mayor, cardias y el píloro, en total 6. Las relaciones que vamos a guardar con la cara anterior, vamos a tener una porción superior o subtorácica y una porción inferior o abdominal. En la porción superior o subtorácica va a tener una amplitud que se halla entre una vertical entre el borde izquierdo del esternón y la parte lateral del tórax. Su alto en una respiración normal es a nivel de la línea mamilar, que se extiende desde el quinto espacio intercostal al reborde de la cara inferior. También vamos a tener un espacio semilunar o trobe, que es una región en la pared torácica que se relaciona con la cara anterior del estómago, donde existe un timpanismo agudo de percusión de 8 a 10 centímetros de alto, de 9 a 11 de ancho. Este mismo va a constar de 2 límites, uno superior y uno inferior. El superior es cóncavo hacia abajo y dentro. Se va a iniciar en el octavo cartílago costal izquierdo y sigue en el borde anterior del lóbulo izquierdo del hígado. El límite inferior es un borde inferior del tórax en los arcos costales del octavo al noveno. En este espacio del estómago no está separado de la cavidad de la parte torácica solo por el diafragma y la pleura izquierda. No solo del estómago forman contacto con este, sino también se halla en el ángulo izquierdo del colon, en la parte inferoizquierda del espacio. La porción inferior o abdominal es un estómago normal, no distendido, y se relaciona por arriba y a la izquierda con el hígado. Por abajo a la derecha vamos a tener a la pared abdominal el triángulo de la B. Este triángulo también va a tener límites arriba y a la derecha. Va a estar por el hígado y el noveno cartílago costal. En la arriba y a la izquierda el reborde inferior o del tórax, o también llamado arco costal. Abajo vamos a tener a la línea horizontal que pasa por los novenos cartílagos costales o la curvatura mayor del estómago. Ya entrando a la cara posterior, vamos a tener por arriba y por abajo. Por arriba va a estar la tuberosidad mayor,
Esta se apoya directamente sobre el diafragma y se encuentra unida a él por el ligamento suspensorio del estómago freno gástrico. Por abajo se relaciona con la transcavidad de los epiplones de la bolsa ornamental. Se relaciona hacia abajo con lo que es el diafragma, la cápsula o glándula suprarrenal izquierdo, el cuerpo y cola del páncreas, los vasos esplénicos, el riñón, el colon y el vaso. La curvatura menor se une al hígado por medio del epiplón gastrohepático y el epiplón menor u aumento menor. La curvatura forma la incisura angularis por este reborde y recorre la arteria gástrica izquierda coronaria y la hoz coronaria o pliegue gastropancreático. También vamos a tener que en la región celíaca de Luschka va a estar limitada a la izquierda por la curvatura menor y abajo por el borde superior de la porción del duodeno y el borde superior del páncreas. Y en el plano superficial se va a relacionar por adelante por los lóbulos caudados de Spingel del hígado. La curvatura mayor se va a unir al diafragma por el ligamento gastrofrénico, al vaso por el aumento o espilón gastroesplénico, al colon transverso por el epiplón u aumento mayor. La curvatura mayor está separada del colon transverso por el fondo del saco o receso ornamental inferior. El cardias u orificio esofágico su base va a tener relación con su proyección superficial que se sitúa a la izquierda de la articulación sifoesternal, a 2 centímetros a la derecha por el plano medio, en el séptimo cartílago intercostal. Por detrás y a la derecha con la aorta, el pilar izquierdo del diafragma y el cuerpo de la novena vértebra dorsal o torácica. Por delante con el lóbulo izquierdo del hígado se proyecta sobre el séptimo cartílago costal. Y a la izquierda corresponde el vértice formado por la tuberosidad mayor del estómago y el esófago, o también llamado haz de His. Ya el píloro, que es la sexta relación que vamos a tener, va a constar de una cara posterior, una cara anterior, un borde inferior y un borde superior. La cara posterior corresponde al páncreas a través de la transcavidad de los epiplones o bolsa ornamental. La cara anterior está cubierto por el lóbulo cuadrado del hígado. El borde inferior está cruzado por la arteria gastroepiploica o gastroornamental derecha y el borde superior se relaciona con la arteria gástrica derecha o pilórica del hígado y la vesícula. Y bueno, para dar un poco más de detalles de lo que es el estómago, vamos a tener su constitución. Esta va a estar dada por 4 túnicas. La primera, la túnica serosa peritoneal, está compuesta por 2 hojas. Ambas están adheridas a las caras y continuadas por los epiplones. Existe una zona triangular desnuda en la cara posterior de la tuberosidad mayor o fondo gástrico. En este se va a formar lo que es el ligamento gastrofrénico, que debe la reflexión de ambos epiplones mayor y menor. La túnica muscular tiene 3 planos de fibras. Entre ellos se encuentra el plexo mientérico de Auerbach, que tiene la función peristáltica. Vamos a tener una superficial constituida por las fibras longitudinales que presentan el cardias de manera de una corbata suiza de Willis. Vamos a tener un medio, que son las fibras perpendiculares del eje del estómago, las fibras oblicuas en el interno o parabólicas que se extienden en las 2 caras del estómago. La túnica submucosa es tejido laxo, vasos, glándulas y el plexo submucoso de Meissner. La túnica mucosa va a presentar un epitelio tapizado por cilíndrico simple en el borde de cepillo denominadas células de recubrimiento de superficie, las glándulas gástricas que tienen células parietales oxiníticas que secretan ácido clorhídrico y un factor intrínseco gástrico, y las células principales zimógenas secretan pepsina, que es la función secretora que estimula el plexo submucoso de Meissner. Y bueno, otro punto que vamos a tomar, que vamos a proceder a explicar, van a ser las formaciones peritoneales. Estos van a ser los mesos, que son formaciones dependientes del peritoneo que unen sus órganos a la pared abdominopélvica. Están constituidos por un plegamiento de 2 hojas que contienen en su interior los pedúnculos o paquetes vasculonerviosos destinados a los órganos. Los mesos forman con su nombre de acuerdo al órgano correspondiente, por ejemplo, mesocolon, mesenterio. Los ligamentos, el ligamento también
cordón o lazo son repliegues serosos que unen a los órganos de la pared entre sí, por ejemplo, el ligamento umbilical del ovario, del útero y del hígado. Los espolones u omentos em, son dos membranas peritoneales que unen a un órgano con otro órgano. Contienen generalmente pedúnculos o paquetes vasculares. Los principales espolones u aumentos son el epilón u aumento mayor gastrocólico. Se extiende desde la curvatura mayor del estómago al colon transverso. Está constituido por dos hojas. En el peritoneo gástrico, a nivel de la curvatura, se aplican y descienden unidas hasta el pubis, donde se reflectan hacia atrás y arriba y se prolongan hasta alcanzar el colon transverso, donde se desdoblan para envolver a este órgano hasta su borde posterior y luego se aplican nuevamente para constituir el colon transverso. El epiplón u aumento mayor tiene un borde superior que corresponde a la gran curvatura del estómago, un borde inferior convexo y irregular que flota por arriba del pubis, dos bordes laterales sinuosos que corresponden al colon ascendente y al colon descendente. El espolón u aumento mayor hepatogástrico de forma cuadrilátera se extiende en la curvatura menor del estómago al surco transverso de la cara inferior en el hígado. Este va a presentar un borde inferior comprendido entre la primera porción del duodeno y del píloro, la curvatura menor del estómago, pars flácida de Tolt y el esófago. El borde superior va a corresponder al surco transverso del hígado o iliopático, al conducto venoso y se va a prolongar hasta el diafragma. El borde izquierdo se va a continuar con el borde superior, parte del borde derecho del esófago, la pars condensa y se continúa hasta el diafragma. Este constituye el ligamento frenoesofágico. En el borde derecho libre se limita por el hiato epiglótico de Winslow. Este borde contiene en su interior el producto colédoco y el cuello de la vesícula biliar. En su porción superior se denomina pars pendiculosa. Este borde también es denominado el ligamento hepatoduodenal. El espolón u aumento gastroesplénico se extiende en la tuberosidad mayor del estómago al ilio del vaso. Las fascias o láminas son formaciones peritoneales constituidas por el adosamiento de varias hojas peritoneales simples. Otros se deben mencionar. Bueno, y ya hablando de la función como tal que va a tener lo que es el estómago, vamos a empezar con lo que es la función gástrica, que va a ser es un reservorio o almacenamiento. Tiene la función de digestión, absorción, secretora de sustancias muy ácidas, cuya función es degradar la mecánica y enzimática del aliento. Al llegar a la comida se realiza una mezcla de degradación por parte de los jugos gástricos. Además interviene el control del apetito y regula la flora intestinal. Los jugos gástricos están compuestos por agua, 98%, sales, ácido clorhídrico, mucoproteínas, enzimas proteolíticas, factor intrínseco, secreciones endocrinas e inmunoglobulinas. El principal de todos estos es la secreción del ácido clorhídrico. Junto con el factor intrínseco es secretado por las células parietales u oxínticas de las células gástricas, que atribuye al proceso de digestión, facilitando la hidrólisis de proteínas para activar pepsinógeno y pepsina en cuanto al pH desciende por debajo de 3,5. También se atribuye la digestión a la absorción de hierro, calcio y la secreción de hidrogeniones que requiere la producción de hidrógeno y se transporta a través de la membrana citoplasmática a la luz del canalículo secreto. En la célula parietal existen al menos 3 tipos de receptores cuya estimulación por la acetilcolina o gastrina o la histamina que siguen la producción y secreción de hidrógeno. La acetilcolina, este neurotransmisor, es liberado por el vago y alcanza las células parietales a través de la sinapsis nerviosa. Los receptores de esta sustancia son mecanéricos tipo M3. La acetilcolina, además de estimular directamente a la célula parietal, actúa también indirectamente potenciando la liberación de gastrina y histamina a través de receptores existentes de las células G y las células entreno-afines. Y la gastrina es una hormona producida por las células G, células del sistema neuroendocrino difuso, del antro del duodeno, y alcanza las recepciones de la célula parietal y por la vía hemática.
Estimula la célula parietal aumentando la concentración de calcio en el citosol, el cual facilita la secreción ácida activando la adeniclasa y la proteína reguladora de calmodulina. La histamina es un potente estimulante de secreción ácida. Procede de los mastocitos, de las células enterocromafines y de las neuronas histaminéricas. La degranulación de estas células se produce por la activación de receptores para la gastrina y en menor grado. Para la acetilcolina y otros agonistas, la histamina a través del medio intersticial alcanza la célula parietal de donde existen receptores de tipo hidrógeno, activadores de adenositasa que convierten el ATP sistólico en AMP cíclico. El segundo mensajero capaz de estimular la bomba de protones tras pasos intermediarios consistentes en la activación de diversas proteinasas. La secreción de pepsina es las células principales simógenas de la glándula gástrica que secreta pepsinógeno, que a un pH inferior de 5 se transforman en pepsina, enzima encargada de la digestión de proteínas y peptídicos, con un pH óptimo entre 1.8 y 3.5. Al pH neutro carece la actividad proteolítica. El hidrógeno no facilita la activación de pepsinógeno y apepsina, sino que además por la acción directa de los receptores de mucosa gástrica estimula la secreción del pepsinógeno y se ha diferenciado como mínimo 7 fracciones. El pepsinógeno del 1 al 5 se consideran inmunológicamente como pepsinógeno 1 y el pepsinógeno de las 6 a las 7 como pepsinógeno 2. Este se produce en las glándulas cardianas, artrales y duodenales de Bonner. La secreción de iones y agua. El sodio procede del componente no parietal de glándulas oxídicas y pilóricas y su concentración es inversamente proporcional al de hidrogeniones. El potasio es intracelular y sigue un comportamiento similar a la secreción de hidrogeniones. El cloro también secreta contra el gradiente electroquímico desde las células parietales. Su transporte es más intenso de los hidrogeniones, lo que sea una diferencia potencial transmucosa de la parte negativa que transpone la luz gástrica. La secreción del moco es secretado por el epitelio superficial y las células mucosas de glándulas gástricas. Consiste en una capa de gel viscoso, elástico, adherente, transparente que cubre toda la mucosa gastroduodenal, compuesta por 95% de agua y 5% de glucoproteínas. La estructura, la glucoproteína se compone por el núcleo proteico y cadenas laterales dexosas a modo de estuche protector frente a la pepsina. La función principal del moco es servir de soporte a la secreción gástrica de bicarbonato, creando a través de este un gradiente de pH medida entre los hidrógenos que redifunden la neutralización del espesor de la capa de moco. De esta forma, las células del epitelio gástrico están expuestas a un microambiente con un pH próximo a 7, es decir, neutro, mientras que la luz gástrica es pH 2. También vamos a tener el espesor del moco, que oscila entre 50 a 450 micrómetros. Es la capa más superficial que degrada constantemente, por lo que es mantenido con un espesor suficientemente que depende de una tasa de renovación adecuada. La secreción de bicarbonato las mucosas oxínica, pilórica y duodenal secretan el bicarbonato de forma constante y no sometido a un ritmo circadiano, como la secreción ácida. La secreción de bicarbonato ocurre mientras la membrana apical de la célula de intercambio del cloro en esta mucosa oxínica de secreción del bicarbonato es activa, mientras que la mucosa antral entre 30 y 40% en su secreción se realiza por difusión pasiva a través de un epitelio mucho más permeable. También vamos a tener el factor intrínseco de Castle. Es una glucoproteína secretada por las células parietales de la mucosa gástrica cuya misión es unirse a la vitamina D para facilitar su absorción en el ilion terminal. La gastrina es una hormona con diferentes formas moleculares cuyas acciones fisiológicas son las estimulaciones de la secreción ácida y del efecto trófico de la mucosa glandular fúngica. La gastrina se sintetiza en las células G como un precursor denominado progastrina, que se convierte en G34 peptídico 34 aminoácidos, que por proteólisis limitada se transforma en un péptido de 17 aminoácidos, G17, u otro péptido inactivo,
La G17 constituye el 92% de la gastrina antral y tiene una vida media corta de 3 minutos, pero es 5 veces más potente que la G4. Aumenta inmediatamente después de la ingesta. Es el principal estimulante de la secreción gástrica, por tanto la vía endocrina como la vía pancreática. Y bueno, ya dando espacio a lo que es un poco lo que es la parte clínica, vamos a tener lo que es una característica que son las varices esofágicas. Esto es porque el drenaje venoso del esófago forma parte de una de las anastomosis portosistémicas en el organismo. Cuando se produce un aumento de la presión en la sangre en el sistema venoso portohepático, la sangre no puede pasar a través del hígado. Esto denomina hipertensión portal. Entre las causas principales se destaca la cirrosis alcohólica en el hígado. Para que la sangre de la vena porta regrese al corazón, se produce una inversión de flujo, el cual la sangre se dirige al sistema venoso de la cava. Entre estas anastomosis se destacan las venas submucosas del esófago inferior. Al aumentar el flujo, estas venas de escaso calibre se dilatan, dando origen a varices esofágicas. Estos vasos tienen paredes débiles que pueden erosionarse y romperse y producir hemorragias intensas que comprometan la vida del paciente. Y el tratamiento quirúrgico no es sencillo. También vamos a tener lo que es la pirosis, que es una sensación de dolor quemante, ardor en la región retroesternal epigástrica, producto de la regurgitación de pequeñas cantidades de alimentos o líquidos gástricos, ácido clorhídrico, hacia el esófago en enfermedades como reflujo gastroesofágico, o más conocido con las siglas RGE. La pirosis como síntoma puede asociarse también a una hernia hiatal. Y bueno, un poco de anatomía clínica del estómago. Podemos tener lo que es la enfermedad de hernia del hiato. Es cuando el hiato esofágico en el diafragma es atravesado por parte del esófago. Este invade el mediastino y nos encontramos en la presencia de una hernia de hiato. Son más frecuentes en personas añosas, en las cuales la porción muscular del diafragma se ha debilitado y el hiato esofágico está ensanchado. La hernia hiatal paraesofágica es poco frecuente, anterior al esófago, y a través del hiato esofágico se extiende su bolsa peritoneal que contiene el fundus gástrico. Como el cardio si se encuentra en la porción habitual, no se produce regurgitación con el contenido gástrico. La más común es la hernia hiatal deslizante. También tenemos lo que es el espasmo pilórico, que es cuando el píloro puede contraerse súbitamente en las lactantes menores de 1 año. Es una contracción espasmódica que está caracterizada por una incapacidad de las fibras del músculo liso que rodean el conducto pilórico para relajarse normalmente. Al no pasar fácilmente el alimento desde el estómago hacia el duodeno, el alimento se acumula en el estómago, lo distiende y provoca dolor y vómitos. El carcinoma gástrico es una masa de tumor maligno en el estómago. Puede ser palpable cuando se encuentra en el cuerpo, lo más frecuente, o en el píloro. La endoscopia permite observar la mucosa gástrica, tomar biopsias, y el principal factor de la malignidad del cáncer de estómago lo constituye la invasión de su pared, que tiene drenaje linfático amplio, por lo que resulta imposible extirpar todos los nodos linfáticos. Los nodos linfáticos a lo largo de los vasos esplénicos pueden extirparse realizando una esplenotomía, así como los ligamentos gastroesplénico y esplenorenal en el cuerpo y la cola del páncreas. Los nodos afectados dispuestos a lo largo de los vasos gastromentales pueden ser eliminados disecando el aumento mayor. Los nodos aórticos y celíacos, y por su íntima relación con los grandes vasos, son difíciles de extirpación. Lo mismo sucede con los nodos ubicados alrededor de la cabeza del páncreas.